Buenos días tengan todos, qué gusto verte, qué gusto verles a todos. Quiero comenzar esta enseñanza simplemente poniendo algo en tu mente. Hay un relato normalmente el tema de la resurrección ha puesto a la gente a discutir, a hablar, a opinar. Entre religiones causa también disputas y quizá algunos comentarios. Un hermano de Venezuela platica mucho con sus compañeros de trabajo. Hay mucho musulmán en Venezuela. Y curiosamente hay un relato de una discusión o de una plática que hubo entre un cristiano y un adorador de Mahoma. Y esta persona, cuya religión es el Islam, se jactaba de que el Islam posee, entre todas las cosas que posee esa religión, posee restos auténticos de lo que fue el cuerpo del profeta Mahoma. Y comparaba esos restos que tiene el Islam con quizá algunas reliquias que pueda tener el cristianismo. El cristianismo, pues por ahí podría decir que tiene, por ahí anda una copa, por ahí anda un manto, pero no tiene más. Y el cristiano le contestaba: wow, a mí me preocuparía mucho que nosotros tuviéramos el cuerpo de Cristo. Si tuviéramos el cuerpo de Cristo, pues no tendríamos mucho que dar por él. Amado, vamos a abrir la Biblia un momento y lo vamos a tener en la pantalla, porque esta enseñanza está más que nada dirigida a que algunas dudas que pueda haber en nuestros corazones se puedan disipar. Hechos 26, versículo 8. Al predicar el evangelio, algunos de los apóstoles le decían al auditorio que le escuchaba. No tienes que buscarlo en tu Biblia, lo tenemos en la pantalla. Dice: ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Eso es lo que él preguntaba. Amado, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que en esta mañana nos ayude a meditar esas verdades de la resurrección y a ponerlas con su gracia en tela de juicio para fortalecer nuestra fe. Padre, gracias porque estamos aquí todos reunidos. Gracias por este precioso día y por cada alma que ha venido a escuchar tu palabra. Señor, en el nombre de tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que tú bendigas la palabra, Señor. Que hoy vengas en medio de nosotros y que con las verdades que vamos a hablar fortalezcas nuestra fe. Y aquellos aún que puedan tener dudas en sus corazones respecto de ciertas verdades de la Escritura, como la resurrección, Señor, tu Espíritu les ayude a creer y a confiar. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Quisiera comenzar esta enseñanza haciendo una pregunta o planteando una hipótesis que la misma Biblia nos pone. Por cierto, ¿tienen todos Biblia? ¿Alguien necesita una Biblia? Levanten su mano porque vamos a ocupar la Biblia. De hecho, mientras preguntamos eso, vayan abriendo su Biblia en el capítulo 15 de Primera de Corintios. ¿Alguien necesita Biblia? ¿Ninguno? ¿Todos traemos Biblia? ¡Qué bueno! Un saludo a nuestros hermanos y amigos que nos ven por internet. También les pedimos que tengan la Biblia a su lado. Mientras encuentras el capítulo 15 de Primera de Corintios en el Nuevo Testamento, te platico que el mismo apóstol Pablo, en la palabra de Dios, plantea la hipótesis: ¿qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? De hecho, el capítulo 15 de Primera de Corintios es toda una defensa interna dentro de la Escritura respecto de la resurrección. O sea, la misma Biblia hace una defensa del mensaje cristiano principal. Los apóstoles predicaron acerca de la resurrección, los evangelios relatan la resurrección, todos los mencionados en la Escritura, como lo veíamos hace 15 días, dan por hecho o dan por cierto la resurrección. Sin embargo, la resurrección en los tiempos de Pablo, en los tiempos de la iglesia de Corinto, era fuertemente puesta en duda.
Había personas, inclusive creyentes, escúchalo bien, había inclusive discípulos a los cuales se dirige Pablo en esta carta, y se pone en tela de juicio la resurrección, y Pablo hace una defensa. ¿Y qué pasaría si Cristo no hubiese resucitado? Pablo lo explica en 1 Corintios 15, versículo 12 al versículo 19. El texto de la Escritura nos dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también nuestra fe, vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué le está diciendo a los corintios? Que dudaban de la resurrección de los muertos. A lo mejor no dudaban de la resurrección de Cristo, pero sí de la resurrección de todas las personas, de los creyentes y de los no creyentes, temas que vamos a ver en las siguientes semanas. Pero había esa creencia, y no solo eso, sino había quien lo predicaba. Recordemos que en los tiempos del Señor Jesucristo, los que hemos leído los evangelios, los que hemos leído la Biblia, sabemos que había dos sectas en los tiempos del Señor Jesucristo. Había los fariseos y había otra secta que se llamaba saduceos, y ellos no creían en la resurrección. Entonces, en la iglesia de los Corinto, se estaba propagando esa idea. Entre los mismos discípulos estaba sembrada esa idea, y estaban poniéndose en duda pues la resurrección como tal. En los comentarios eran eso, y Pablo les escribe y dice: bueno, vamos a ver qué pasaría si no hubiera resurrección. Si no hubiera resurrección, entonces Jesucristo no resucitó. Automáticamente, si Jesucristo no resucitó, la fe cristiana no sirve para nada, porque la fe cristiana entiende que la muerte y resurrección de Jesucristo están directamente ligadas ¿a qué? Al perdón de nuestros pecados y al paso de la vida eterna, ¿verdad? Ese es el pilar o la máxima de la fe cristiana, que a través de esa muerte el cristiano o los pecados del cristiano son limpiados, y que a través de esa resurrección al cristiano le es abierta la puerta a la vida eterna, y no solo de aquí para allá, sino de allá para acá. Esto es, que toda esa vida eterna es suministrada. Viene, no solo el cristiano va de aquí para allá, sino que todo lo que hay de aquel lado hacia acá viene en consecuencia. Entonces, si Jesucristo no resucitó, les está diciendo: ustedes no están limpios de sus pecados y no se pueden acercar a Dios, o quizá ni siquiera les convenga pensar que exista Dios. Y también estamos esperando una vida eterna que no existe, y por lo tanto sus familiares, los cuales esperamos que tengan una vida mejor, pues no tienen una vida mejor, simplemente se desintegraron, no existen. Eso pasaría si Jesucristo no hubiese resucitado. Qué triste, ¿no? Definitivamente la religión cristiana, si lo quieres llamar así, la vida cristiana sería una religión moralista. Si eres bueno te va bien, si eres malo te va mal, y no se diferenciaría en nada a las otras religiones. La esperanza cristiana sería reducida a nada. Ok. Sin embargo, no venimos aquí a escuchar eso, sino Pablo lo que hace en ese capítulo 15 es ordenar la mente de los corintios. Les da una lección, les pone en la mente la idea correcta, y les da los elementos, los fundamentos y las evidencias que le llevan a todos los cristianos a creer que Jesucristo resucitó. Ahí mismo en el capítulo 15
Acompáñame al versículo número 1, por favor. ¿Qué defensa hace Pablo a esta falsa idea o falsa creencia? Bien, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que pareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amado, muchas cosas vamos a tomar de este pasaje. Yo tengo, ¿cuánto te gusta? 1 hora para hablarte del hecho más investigado del mundo. Esto que está, estas líneas, estos 8 versículos que tú acabas de leer, pueden ser el caso más investigado por los historiadores, por los científicos, por muchísimas personas. Se han escrito libros de este grueso y otros mucho más gruesos, solamente para investigar este hecho y para ver si es cierto o falso. Ateos como el hombre que escribió este libro, Josh McDowell, u otro, si quieres poner otro que está aquí, un libro que te voy a presentar a continuación, El caso de Cristo, de Lee Strobel. Ateos como Lee Strobel o Josh McDowell, gente preparada en ciencias, en letras, de universidades muy prestigiadas, al investigar, no solo ellos, sino lo que han investigado muchas personas a lo largo de la historia, simplemente han llegado a una conclusión. Es imposible negar que Jesucristo haya resucitado. Se han convertido y han escrito ese libro, este libro que tengo en mi mano. Si lo quieres proyectar, por favor, evidencia que exige un veredicto. Hay otro libro de este mismo autor, Josh McDowell, que se llama Más que un carpintero. Y hay otro libro, no sé si lo tenemos ahí, el de Más que un carpintero, ya lo tenemos. Y hay otro libro más sencillo y más pequeño, pero igual de importante, que se llama El tercer día, de un autor llamado Han Hanegraaff. Cualquiera de esos 4 te los podría recomendar para que con todo el tiempo del mundo tú pudieras analizar todas las evidencias que hay. Tenemos 1 hora y de la cual yo he consumido ya 10 minutos. Por lo tanto, definitivamente no vamos a poder analizar todas las cosas o todas las verdades que dan una demostración de la resurrección. Quien no quede satisfecho o convencido con lo que yo voy a mencionar a continuación, puedes dedicarte un mes a leer un libro de este grueso y convencerte por ti mismo. Bien, pero ¿qué le dice Pablo a esa iglesia de Corinto? En lo que le decía, en estos primeros versículos, si tú pones tu mirada en el versículo número 3 de ese capítulo 15 de Primera de Corintios, le da las claves tanto a los cristianos como a los enemigos del cristianismo a que identifiquen cuáles son los pilares que sustentan la resurrección. Versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Número 1, ¿qué sigue después de esos 2 puntos? ¿Qué es lo que dice? Que Cristo murió por nuestros pecados. Versículo 4, ¿qué es lo primero que dice el versículo 4? Que fue sepultado. El versículo 5 también tiene una palabra clave, que apareció a Cefas, a otros muchos, a 500, a los 12, ya hablaremos un poquito al respecto. Quiero que veas la siguiente diapositiva, por favor. A esta diapositiva le he llamado
los 4 pilares que sostienen la doctrina de la resurrección. Si estos 4 pilares que Pablo pone en Primera de Corintios son falsos, la fe es falsa y el cristianismo es una patraña. Sería interesante para cualquier ateo, para cualquier persona que dude de las Escrituras, poner a prueba cualquiera de esos 4 pilares. ¿Cuáles son? El tormento de la cruz, o sea, la muerte de Cristo, la forma en que murió, la tumba vacía, los testigos de las apariciones y la conducta posterior de los apóstoles. Fíjate que precisamente ateos como los que te mencioné hace un momento y otros muchos a lo largo de la historia han querido demostrar, han querido derribar alguno de estos pilares. Mira, curiosamente en este auditorio tenemos 4 pilares, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasa si derribáramos uno y no hubiera nada más que lo sostiene? Definitivamente tarde o temprano el techo se nos viene abajo, ¿no? Si fallaran 2, el derrumbe del techo sería instantáneo. ¿Qué podemos decir si solo trabajara uno, ¿no? Ni siquiera habría techo. Ok, la mayoría de los ateos y enemigos del cristianismo se han encargado de poner a prueba, sin éxito, estos 4 pilares. Hablemos del primero, la forma en que murió Jesucristo. El versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Déjame decirte qué implica esta afirmación. La Biblia da por hecho que el Señor Jesucristo es un personaje real. A diferencia de un personaje mitológico como Hércules, hemos oído todos hablar de Hércules, hemos oído de Hércules, por ahí hay una película para niños de Hércules. Hércules es un personaje mitológico, no existe, es un mito, no es real, ¿sí? Está en la cultura griega, sí está en la cultura griega. ¿Hay un griego que realmente crea que Hércules es real? No. Saben que forma parte de que es un mito, es una mitología, no existe. Hablemos ahora de una leyenda. Quizá hablemos espero que nadie se ofenda con lo que voy a decir. Tengo una cuñada que es historiadora, por cierto, muy buena, no te digo su nombre porque no creamos que le estoy recomendando. Pero ella en una plática de café me decía, el Pípila, sí sabemos quién es el Pípila, ¿verdad? Ok, el Pípila lo han investigado y resulta que todo lo que sabemos del Pípila es una exageración, es una leyenda. Si el Pípila existió, lo que nos narran del Pípila no fue real. Es una completa exageración que se va haciendo para exaltar los valores de la guerra, de la revolución y de todas esas cuestiones que tenemos en nuestra historia. O sea, no es así. Si el hombre de casualidad existió, porque también se pone en tela de juicio que el hombre realmente haya existido, bueno, las cosas definitivamente que nos narran del Pípila no son así. A diferencia de Hércules o del Pípila o de Juan Diego, al que supuestamente se le apareció la Virgen de Guadalupe, mitos, leyendas, Jesucristo es un personaje real. Sus hechos son reales, tienen un lugar en la historia, hay testigos de su vida, hay testigos de sus enseñanzas, más allá de lo que la Biblia dice. Nosotros tenemos la Biblia y alguien podría decir, pues ¿sabes qué? No le creo a la Biblia. Está bien, para conocer respecto de Jesucristo no necesitas leer la Biblia. Lee una enciclopedia. La Enciclopedia Británica dedica un completo de sus tomos a la vida de Jesucristo. No está en tela de juicio que Jesucristo haya pisado esta tierra, que haya vivido donde vivió, que haya enseñado lo que enseñó y que haya muerto como la Biblia dice que murió. Eso no está en tela de juicio. Es un hecho completamente demostrado. Vamos, hasta los que no son cristianos respetan a Jesucristo como un maestro, como un iluminado. Eso no está en tela de juicio. Ahora bien, lo que está si estamos hablando aquí de la resurrección, entonces la resurrección afirma que después de morir,
Sus discípulos lo vieron vivo. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí o bien, bien. Ok. Los enemigos del cristianismo o los enemigos los enemigos de Cristo, los enemigos del cristianismo, los de las otras religiones, han querido refutar. Bueno, para estar resucitado tienes que morir, ¿estás de acuerdo conmigo? Si no, no hay resurrección. Ok, han querido refutar la realidad de su muerte. Y han puesto varias hipótesis, algunas absurdas, como por ejemplo que el Señor Jesucristo tenía un hermano gemelo. Y que ese hermano gemelo fue separado de él desde que nacieron y fue llevado a Egipto. Y cuando ese hermano gemelo se enteró de que Jesucristo había muerto crucificado, entonces él continuó su labor y se presentó a concluir su obra, y al que vieron fue al hermano gemelo. ¿Nos parece absurdo? Yo creo que sí es absurdo. Bien, sin embargo hay personas que se han dedicado a afirmar eso. Hay otras hipótesis también absurdas, como las de los musulmanes, que dicen que el Señor Jesucristo realmente no murió. Que al que vieron, o sea, que Jesucristo no murió, que fue llevado al cielo como fue llevado Enoc. Eso también los musulmanes atacan la verdad de la resurrección con esa idea. Es fácil de echar atrás esa idea, porque tú tendrías solamente que revisar en los libros de historia y ver que fuera de la Biblia la resurrección está documentada. La muerte de Cristo está relatada en otros autores distintos a la Biblia. Entonces tampoco podría ser. Los testigos de Jehová dicen que el Señor Jesucristo es un ser angelical, como el arcángel Miguel. De hecho, ellos no lo tienen como Dios por sobre todas las cosas, por cierto. Que se humilló, que tomó un cuerpo humano, pero que al momento de levantarse ya se levantó en su cuerpo angelical. Yo te digo una cosa, si los discípulos hubieran visto a un ángel, quizás se hubieran asustado. O sea, si no hubieran visto un humano y Tomás no hubiera metido, porque la Biblia dice que Tomás metió las manos en sus dedos en su mano y le pusieron el costado ahí para que verificara. Si Tomás no hubiera tenido un ángel y no a ese Jesucristo que convivió con él, pues definitivamente hubiera creído y hubiera muerto mártir, como lo vamos a ver un poquito más adelante. No se hubiera atrevido a arriesgar su vida simplemente por una aparición que al rato hubiera pensado que pudo haber sido una alucinación. En fin, hay una última hipótesis, hablando de la muerte de Jesucristo, que es importante tomar en cuenta. Hay una hipótesis de que el Señor Jesucristo no murió, sino que se desvaneció. Para esto habría que tomar en cuenta lo que quizá la gran mayoría de nosotros sabemos sobre la crucifixión. Sabemos que su cuerpo fue lastimado, fue golpeado, fue preparado. Sabemos que sus manos y sus pies fueron traspasadas, obviamente causando un sangrado. Lo mismo los látigos en la espalda causaron un sangrado profundo. Si leemos un poquito acerca de la crucifixión, sabremos que la crucifixión estaba diseñada para hacer que las personas murieran por asfixia, y que el tiempo que pasó el Señor Jesucristo en la cruz era un tiempo razonable y suficiente como para ocasionar esa muerte por asfixia. Pero hay una hipótesis que dice que Jesucristo, en lugar de darle vinagre, le dieron otra cosa y lo drogaron, y que cuando verificaron si ya estaba muerto, no respondió porque estaba desvanecido. Entonces, que así lo bajaron de la cruz, así lo llevaron a la tumba, después recobró el sentido, quitó la piedra y se presentó a sus discípulos. Esa, de todas las que te dije, es la única que a lo mejor vale la pena darle un poquito de atención. Hay un doctor de nombre Alexander Meretel, o Meterel más bien, si quieres poner la siguiente diapositiva, que dice lo siguiente, la vamos a leer rapidito. Dice: quien ha sufrido la tortura insoportable
que relatan los evangelios, nunca habría inspirado a sus discípulos a salir y proclamar que Él era el Señor de la vida y que había triunfado sobre la tumba. ¿Sabes por qué lo dice? Porque Él dice, una persona que ha sangrado tanto, que ha sido golpeada de esa forma, que ha estado tantas horas en la cruz, no tendría la fuerza para casi mover su propio cuerpo. Lo único que inspiraría sería lástima. Fíjate lo que dice a continuación, también es el que opina. La siguiente diapositiva, si eres tan amable, dice, es absurdo pensar que se les habría aparecido en tan horrible estado y que sus seguidores se hubieran animado a iniciar un movimiento mundial basado en la esperanza de que algún día tendrían un cuerpo como ese o como aquel. Definitivamente sí. Hay otra persona que me gustaría que veamos lo que dice. Él es un historiador y es un filósofo que ha estado estudiando los relatos del Nuevo Testamento. Él se llama Gary Habermas y él dice en la siguiente diapositiva, si eres favor, hermano, dice, aunque Jesús hubiera estado vivo antes de que lo acuchillaran, la lanza lo habría matado. Tú sabes que el costado de Jesús fue abierto por un costado. Por consiguiente, la herida de su pecho reputa también la teoría del desvanecimiento. Otro historiador reconocido dice lo siguiente, se llama David Strauss, dice, si Jesús hubiera sobrevivido su crucifixión, nunca hubiera podido mover cuesta arriba una descomunal piedra. O sea, él no hubiera podido moverla, especialmente en su débil condición, y sin siquiera tener un borde contra el cual empujar desde el borde interior de la tumba. Sabemos que en ese entonces las tumbas no son como las que tenemos actualmente, sino que eran cuevas y que se rodaba sobre ellas una piedra, la cual servía para cerrarla. Si hubiera logrado esa hazaña milagrosa, hubiera tenido que salir rengueando por los alrededores con los pies horadados, llegar hasta el escondite de sus discípulos y convencerlos de que había conquistado la muerte y la tumba. Amados, el hecho de que hubiera sido así, de que realmente Jesús se hubiera desvanecido, como decía, estos doctores y esos historiadores dicen, en lugar de los discípulos animarse y salir emocionados a predicar el evangelio como sucedió, al verlo sangrando así, al verlo tan débil como estaba, lo que hubieran hecho es salir corriendo y buscar a un doctor. No hubieran realmente hecho lo que el libro de los Hechos dice que hicieron. En fin, por solamente poner un ejemplo. Es difícil decir que Jesucristo no haya muerto. Segunda columna de la cual quiero hablar. La Biblia afirma, aquí el punto que hay que entender es que la Biblia es la que afirma, y más bien los que no lo creen habrían de refutarlo. La Biblia afirma un hecho, que la tumba estaba vacía. Hace 15 días vimos el relato. Jesús fue crucificado, fue tomado por José de Arimatea, fue pedido a Pilato por José de Arimatea, fue llevado a la tumba que era de él, o sea, de José de Arimatea. Él le regaló, le ofrendó la tumba al Señor, lo puso en esa tumba y 3 días después la tumba estaba vacía. Sabemos que los fariseos inventaron un gran cuento respecto de lo que pasó con esa tumba vacía, pero lo curioso es que ellos, que eran los principales interesados en que la doctrina cristiana no siguiera adelante, porque sabemos que los fariseos fueron los que estimularon o empujaron a que Jesús fuera crucificado. ¿Y por qué querían hacer eso? Porque definitivamente querían detener a una religión, si lo quieres ver así, que estaban haciendo. Dijeron, matamos al Señor Jesucristo, matamos a Jesús y se acabó el problema. Bien, ellos eran los primeros interesados en demostrar que Jesucristo no era el Mesías. Bien, le crucificaron, aparece la tumba vacía, y aquí va la primera cuestión. ¿Cuál fue la reacción o la primera reacción de los fariseos? La primera reacción de los fariseos no fue decir que la tumba no estaba vacía y que Jesucristo estaba ahí. O sea,
Nadie niega, ni ellos, ni los romanos, ni nadie en la historia niega que esa tumba estaba vacía. La Biblia, como lo veíamos hace 15 días, nos enseña que los fariseos inventaron una falacia, una mentira y convencieron a los soldados para decir que los discípulos habían robado el cuerpo, les dieron dinero y habían burlado una perfectamente entrenada guardia romana. Amado, hagamos una pausa hasta ahí. Los romanos eran el ejército entonces, el ejército más poderoso del mundo. Los soldados romanos, los soldados pretorianos romanos, eran los soldados mejor preparados que existían en esta tierra. Si tú quisieras comparar a un soldado romano con un soldado de la actualidad, tendrías que mirar quizá en el ejército, en las fuerzas especiales de los ejércitos estadounidenses o franceses o ingleses, personas que están capacitadas para matar con facilidad, que obviamente se entrenan, que son capaces en el uso de las armas. Pensar que 12 discípulos cobardes que dejaron al Señor morir en la cruz, cuando por cierto no había una guardia romana resguardando como tal, había soldados romanos. Sin embargo, ellos que no se atrevieron a tomar, a dejar que el Señor, a impedir pues que el Señor fuera crucificado, ahora en la noche se formaron como un comando de asalto y burlaron a esos soldados perfectamente entrenados. Tendrían que haberlos sometido. Esos soldados no eran, perdón, lo dije hace 15 días y lo vuelvo a decir con todo respeto, no eran empleados de una empresa de seguridad privada que no saben usar una pistola. Eran personas completamente capacitadas. ¿Tú sabes qué le pasaba a un soldado? De hecho, la misma Biblia tiene el ejemplo de otro soldado al que se le escapó un reo. El apóstol Pablo, la Escritura nos revela que el apóstol Pablo se escapó de la cárcel o fue liberado, hubo un terremoto, se fueron los presos, y el centurión que guardaba esa prisión tomó su espada y se la iba a clavar. ¿Sabes por qué iba a hacer? Porque sabía que si no lo hacía él, lo iban a hacer sus superiores. Entonces, pretender que 12 discípulos, pescadores, cobradores de impuestos, realmente no personas entrenadas para la guerra, tomaran a una guardia por sorpresa y le robaran, es prácticamente imposible. Pero bien, vuelvo al punto. Nadie niega que la tumba estaba vacía. Ahora, hay otro hecho muy curioso. Vamos a suponer que los fariseos quisieran atacar lo que la Biblia dice respecto de todo el relato, porque la resurrección es todo un relato, vienen varios hechos, no son hechos aislados. Que los fariseos, que son los principales interesados en demostrar que Jesucristo no resucitó, hay hechos que te dejan ver o que despiertan sospechas. Si lo estuviera valorando esto en ministerio público, diría, bueno, a ver, este hombre está diciendo o no está diciendo la verdad por esa razón. Hay dos hechos, hay uno fundamental respecto de los fariseos en ese sentido. La Biblia dice que José de Arimatea, un judío, que era fariseo, y no solo que era fariseo, sino que era miembro del Sanedrín, que era el consejo más importante dentro de los judíos, ofreció su propia tumba y sepultó personalmente al Señor. Eso era una tremenda deshonra para los judíos y para el Sanedrín. Ok, los judíos nunca han atacado eso. Nunca se han ido para decir, no es cierto, nosotros desconocemos públicamente que un miembro de nuestro consejo haya sepultado, se haya degradado, o sea, haya incurrido en la deshonra de tomar a un falso profeta y sepultarlo en su tumba. Nunca lo niegan. Por lo tanto, ese simple hecho da pie a que ellos, queriendo tapar el asunto, dan por sentado que la tumba sí estaba vacía.
y no pueden desmentirlo. Hay otra cuestión. Si quisiéramos poner a prueba si el relato de la Biblia es una leyenda, es solamente un mito o es un hecho el cual es real, también hay otra cuestión que es importante. La Biblia dice que fueron unas mujeres las que descubrieron la tumba vacía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. En estos tiempos no hubiera pasado nada. No, pues qué bien que fueron unas mujeres. En los tiempos del Señor Jesucristo, cuando a la mujer se le tenía como inferior, en la cultura judía, en la cual definitivamente a la mujer se le tenía en un lugar menor en importancia. Si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que las familias son mencionadas por el nombre del hombre y no de la mujer. Se dice que los judíos, algunos de ellos daban gracias porque Dios no los había hecho un animal y no habían nacido mujer. De ese tamaño era la cuestión en la cultura judía. Definitivamente el Señor vino a cambiar esas cosas. Pero bueno, si el relato de la resurrección como viene en la Biblia fuera un mito, o una leyenda más bien, como la que te puse hace ratito del Pípila, que es una leyenda y está compuesta y le han agregado y le han puesto y lo han hecho para que todo el relato sea glorioso y para que tenga mucha honra toda la cuestión, obviamente se ha ido componiendo, pues definitivamente se cuidarían ciertos detalles. Y el detalle de que fueran mujeres para las que descubrieron la tumba vacía y que ellas hubieran estado antes que Pedro, que Juan y que todos los otros apóstoles, que se supone que eran los autores intelectuales de ese fraude llamado resurrección, sería para ellos una cuestión muy vergonzosa. No lo hubieran puesto así. Es una cuestión que a lo mejor tú no me la puedes comprender, pero que los historiadores la han analizado y dicen, bueno, tú quieres ver si lo que el relato dice es verdad, checa los hechos. Y el que las mujeres hayan descubierto la tumba era deshonroso, era hacer quedar mal en aquel entonces a esos varones. Los ponía en mal, los ponía en ridículo o en vergüenza, si lo quieres ver así. Sin embargo, ellos fueron fidedignos en relatar quiénes fueron las primeras. Bien, ¿qué más? El tercer pilar en el que está basado la resurrección. Vamos a ver Hechos, capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tienes en la pantalla? No lo busques. ¿Ya lo tenemos ahí? Hechos 1, versículos del 1 al 3. Hablemos de los testigos de las apariciones del Señor Jesucristo. La Biblia afirma que hay muchos testigos. Hechos 1, versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé de acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por su Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ok. La Biblia no solo relata, no es un libro, no es un relato escrito que no se pudiera comprobar. La Biblia afirma que había testigos, suficientes testigos. Todavía tenemos abierta la Biblia en 1 Corintios 15. Déjame darte una prueba de esos testigos. En 1 Corintios 15, desde el versículo 3 al versículo 8, antes de que lo leas, déjame decirte algo. Esas palabras que están del versículo 3 al versículo 8, está demostrado
por los eruditos e historiadores que no son de Pablo. ¿Por qué no son de Pablo? Por su estructura de lenguaje, por el lenguaje del cual provienen y porque fueron encontradas en otros escritos cristianos antiguos. ¿Qué es lo que dice? Esto que tú tienes ahí en 1 de Corintios 15, versículo 3, es el credo de los primeros cristianos. ¿Qué quiero decirte con esto? Jesús murió, Jesús resucitó, y ellos dijeron, bueno, el Señor nos mandó a predicar, pero ¿qué cosa vamos a predicar? ¿Ok? Este credo que está ahí, que ahorita lo vamos a repasar, lo leímos hace un momentito, es lo que los primeros cristianos, esos primeros testigos, se memorizaron y llevaban como referencia para predicarlo a donde fuera que vayan. O sea, eso es de ellos. Y por cierto, está demostrado también que este credo demuestra que la resurrección no puede ser una leyenda, porque las leyendas se van construyendo a lo largo de largos periodos de tiempo. Este credo cristiano que vas a leer a continuación, o que vamos a volver a leer a continuación, está demostrado que tiene cuando mucho de 3 a 5 años después de que el Señor Jesucristo murió. ¿Por qué está demostrado así? Sin ser un erudito te digo, por el lenguaje, por las copias halladas en otras fuentes, y por diferentes análisis que han hecho. 3 años después de que Cristo murió, los cristianos predicaban a donde iban con este credo. Por eso Pablo le dice, ahora sí leámoslo, a los corintios, y fíjate cómo se los dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, ¿qué dice ahí? Recibí. Esto no es de Pablo, esto lo recibió de alguien más que lo vio casi inmediatamente. Estamos hablando de los testigos. Que Cristo murió por nuestros pecados. Este es el credo cristiano, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, y después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amado, Pablo está haciendo la defensa de la resurrección y está citando como testigos a más de 500 personas. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? A más de 500 personas, entre las cuales él se incluye a Pedro, que por cierto aquí le llama por su nombre arameo Cefas. Incluye al hermano del Señor, que Jacobo, que él tiene una cuestión aparte. Ahorita te hablo un poquito de él, pero involucra a 500 personas. Él está queriendo persuadir a los corintios de que la resurrección existe y de que él y otros vieron a Jesucristo resucitado. ¿Qué tendría que hacer un enemigo para refutar que Jesucristo no resucitó? Tráeme a los testigos. Yo no decido nada hasta que no escuche a los testigos. Hace poquito una persona me estaba platicando, un hermano me estaba platicando una situación. La mejor forma de salir de un malentendido es escuchar el testimonio de los demás, aquellos a quien les conste. Le dijeron una versión de unos hechos que sucedieron y el hermano estaba muy creído. Pero cuando el hermano escuchó a aquella persona de la cual se le dieron los hechos de manera original, salió de dudas, y la persona que le había dado el dato quedó completamente avergonzada y desmentida. O sea, se aclaró pues esa falsa versión con el simple hecho de escuchar al testigo. Pablo estaba diciendo, hay testigos de todo esto, hay testigos de su muerte, hay testigos de su sepultura, hay testigos de su resurrección. Y lo estoy mencionando aquí a esta iglesia en donde hay personas que no creen, para que si es necesario,
sean llamados y sean oídos. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Estaba poniéndolo así. Los enemigos del cristianismo no se han puesto a refutar a los testigos, o han querido hacerlos de maneras muy torpes. Ahorita te voy a decir algunas que realmente son pues muy torpes. Sin embargo, vale la pena que las mencionemos. Ok, lo cierto es algo, que cuando los apóstoles predicaban, y que tenemos que entender una cosa, predicar el evangelio en los tiempos del Señor Jesucristo, tú sabes que no era como en estos tiempos. Tú hoy tomas un megáfono, te paras en una plaza, te puedes ir a Plaza Las Américas o a una plaza nueva, a lo mejor que el megáfono te llama la atención, pero levantas tu voz ahí en la plaza y te pones a predicar que Jesucristo murió por nuestros pecados y que resucitó. ¿Alguien puede hacer algo contigo? ¿Van a hacer algo en tu contra? Definitivamente no. Lo puedes hacer en un parque, lo puedes hacer en el malecón, lo puedes hacer donde quieras. Pero en los tiempos de aquellos cristianos, tú sabes que a algunos de ellos les costaba la cárcel, o les costaba la muerte, o les costaba perder el empleo. Sin embargo, cuando ellos predicaban, bueno, a ellos les quedaba claro que lo habían visto resucitado. Pero también, cuando hablaban, Hechos 2:32, afirmaban que eran testigos de esa resurrección. Hechos 2:32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Muchos testigos había y que no fueron refutados. Ahora, ¿tú quieres saber si realmente fueron testigos o lo estaban inventando? Porque alguno podría atacar esa verdad y decir, no, eran testigos falsos. Si al Señor Jesucristo le levantaron testigos falsos para llevarlo a la cruz, ¿por qué no los mismos apóstoles podrían ser testigos falsos de una falsa resurrección? Podría ser el caso. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cómo desmentimos a un testigo falso de la resurrección? Bueno, veamos si está plenamente convencido de lo que dice que vio. ¿Tienes abierta tu Biblia en 1 Corintios 15? Ve hasta el versículo número 30. El versículo 30 lo está escribiendo un predicador del Evangelio que afirma haber visto a Jesucristo resucitado. Y después de todo lo que explica antes y después, hace la siguiente pregunta: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Si Jesucristo no resucitó, ¿qué hacemos nosotros poniendo nuestra vida en peligro en todo momento? Empezando por el que está escribiendo estas líneas, el cual fue golpeado, fue apedreado, no se casó, padeció hambres, padeció enfermedades, y al final de cuentas murió. Sí, ¿quién sabe cómo murió el apóstol Pablo? Levante su mano, por favor. ¿Cómo murió? Murió decapitado, ¿verdad? Lo único que tenía que hacer para evadir la muerte por decapitación tenía que ser: yo no creo en Dios, o la resurrección de Jesucristo es una farsa, y punto, y se acabó. Sí. Él afirma, y su vida demuestra que él vio a Jesús resucitado. Pedro, el que lo negó 3 veces, el que cuando le preguntaron en la tercera ocasión inclusive maldijo, empezó a decir, a maldecir aún respecto del mismo Señor Jesús. Ese mismo Pedro, después, que afirma de haber visto al Señor resucitado, es transformado, y la vida de Pedro es otra. Otro que deja todas las cosas y empieza a arriesgar su vida por predicar el Evangelio. ¿Alguien sabe cómo murió Pedro? ¿Cómo murió? Murió crucificado de cabeza. Y el relato no bíblico, sino el relato histórico, narra que Pedro, pudiendo escapar, se regresó a Roma y voluntariamente, se regresó a Roma voluntariamente,
para ayudar a otros cristianos, sabiendo lo que arriesgaba, y al final de cuentas murió crucificado de cabeza. Hay algo bien interesante. El otro día estaba yo leyendo un libro que habla de aquellas personas que no, por cierto es un libro muy bueno, te lo recomiendo, se llama 12 héroes inconcebibles, y ahí el autor John MacArthur revela la vida de Jacobo, el hermano del Señor, la cual por cierto está nombrado Jacobo en Primera de Corintios 15, ¿verdad? El Jacobo nombrado ahí es el hermano del Señor. Y él narra la historia de cómo Jacobo, si tú lees los evangelios te vas a dar cuenta que ningún miembro de la familia del Señor Jesucristo creyó al evangelio, ¿verdad? Que cuando lo fueron a buscar, el Señor estaba reunido con un grupo de personas y decían, oye Jesús, allá afuera te llaman, hay un grupo de personas que dicen ser tu madre y tus hermanos. Él se refirió a la multitud y dijo, mi padre y mis hermanos son los que, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Haciendo, y no solo por esa afirmación, sino los hechos demuestran que de su familia, ni sus hermanos creyeron en él. Ahora, tú quieres saber si realmente a Jacobo se le apareció o no se le apareció el Señor Jesucristo resucitado. Sencillo, no analice sus palabras, analiza su vida. Jacobo, imagínate, ve la crucifixión desde la perspectiva de Jacobo. Tú eres el hermano, eras del grupo de hermanos que siempre les tocaba regaño. Tenías a un hermano que no cometía ninguna falta y que siempre era el hijo bueno de la familia. Automáticamente tú estarías, y tú pues como todo ser humano imperfecto, habrás cometido 2, 3, 4, 5, muchas faltas, y obviamente pues a ti se te iban los papás y te disciplinaban y te regañaban y te castigaban. Obviamente al ver que a Jesús no le aplicaban ninguna de esas, ¿y sabes por qué no le aplicaban ninguna de esas? Porque el Señor Jesucristo fue perfecto. ¿Cuántos dicen amén? En todos sus caminos. A él no le hallabas una mala contestación, un acto de desobediencia, una deshonra a los padres, ni siquiera una mirada de esas que luego hacen los jóvenes, ¿no? O de esas que te dejan hablando solo, no, nada. Entonces, pues al que le tocaba el regaño era Jacobo. John MacArthur en su libro dice, imagínate la vida de Jacobo. Probablemente Jacobo creció como en una normalidad como cualquier hermano, amargado contra el hermano que todo lo hace perfecto. Ahora crece, empieza a predicar, él lo tira loco, no lo sigue, no se convierte, quizá por ahí escucha un poquito lo que ve, lo ve morir, y habrá dicho, pues, ay, mi hermano, ¿no? Pero la Biblia afirma que Jacobo lo ve resucitado. Y la Biblia también habla de lo que es Jacobo después de que ve resucitado al Señor Jesucristo. Jacobo se convierte en una de las columnas fundamentales de la fe judía. O sea, se convierte en una de las columnas de la iglesia de Jerusalén. Tan importante que el mismo apóstol Pablo llegaba y le rendía cuentas. Jacobo, el hermano que nunca creyó en Jesús mientras estaba en vida y que se afirma que lo vio resucitado, murió mártir, defendiendo la causa de aquel que dijo que vio resucitado. Si su vida no fue transformada, entonces no le creamos. Pero ¿cómo explicamos los cambios de estas personas? Y podríamos hablar de varias. Hace poquito en una enseñanza, cuando hablábamos simple y sencillamente de lo que pasó en los apóstoles, veíamos cada caso, cada apóstol, como cada uno de ellos, como Juan dejó que lo arrojaran en una olla de aceite hirviendo, como Mateo dejó que fue atravesado por una lanza. Si no hubieran, o sea, todos murieron mártires. Si no hubieran visto a Jesús resucitado, por favor, alguien que me explique cómo una persona se deja morir de esa forma. No faltan los locos con teorías locas. Algunos dicen que los hipnotizaron, otros que vieron alucinaciones, otros que los apóstoles eran personas hiperinfluenciables.
La cosa es, quieren explicar con esto que no vieron lo que dicen que vieron. Está demostrado que nadie llega a los extremos de que vivieron los apóstoles, a menos de que lo hubieran visto realmente con sus propios ojos. Ok, ¿qué más? Quiero terminar esta enseñanza dándole una aplicación a nuestras vidas. Si tú tienes fe, definitivamente el tener claras estas cosas te va a servir de mucho. Te va a servir de mucho el saber que tu fe tiene fundamentos, que no está basada sobre la nada, que tu fe ha sido puesta a prueba, en tela de juicio muchas veces, y que ha demostrado el Señor que el relato de la Biblia que tú lees y que tú crees es verdad, debería darte fuerzas. Si eres como Tomás, esa persona que dijo, bueno, yo hasta que no vea no creo, bueno, y necesitas ver más, a lo mejor lo que he hablado en esta casi una hora de enseñanza, dices, bueno, sí, pero y esto otro, no te preocupes. El Señor no quiere forzarte a que creas nada, pero bueno es que dedicaras unas poquitas horas de tu tiempo y que te convencieras por ti mismo de lo que es una realidad, de lo que es una verdad. Ahora bien, yo parto desde ese punto. Nadie ha podido refutar ninguno de los 4 pilares o desmentir ninguno de los 4 pilares que afirman que Jesucristo resucitó. Nadie ha podido. Mentes muy brillantes lo han intentado y nadie ha podido. Y Pablo, en este capítulo 15, si me acompañas ahora, se va al otro punto. Empezamos esa enseñanza diciendo, ¿qué pasaría si Jesús no resucitó? Pero ahora veamos lo que afirma Pablo, si Jesús sí resucitó. Si Jesús sí resucitó, versículo 20, sería lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así que como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Qué es lo que quiere decir este remate categórico que da Pablo a la defensa de la resurrección? Primero decía, si Cristo no resucitó, no tenemos esperanza los que creemos en Dios. Pero tampoco tendrían que preocuparse los que no creen en Dios. Cuando gócenla, vívanla, que cuando cierren los ojos, ahí quedó, y lo que se llevaron bien, y se lo llevaron bien vivido. Pero se va al otro polo. Pero si Jesucristo resucitó, entonces lo que Dios dice respecto de la resurrección de los otros muertos también es real. Y los que creen en el Señor Jesucristo también resucitarán y heredarán la vida que Él ha prometido, y gozarán de las bendiciones y de las riquezas de las cuales habla la Escritura, las cuales son abundantes y preciosas. Si Jesucristo resucitó, lo veremos sentado como Rey, lo veremos sentado como juez, lo veremos sentado como Señor a la diestra de su Padre. ¿Cuántos dicen amén? Pero a los que no creen, también les implica la resurrección. Podrán no creer y podrán decir, bueno, también yo no creo, ok.
la Biblia también habla de la resurrección de los que no creen. O sea, varias veces he hablado del cielo y del infierno, y he explicado una cosa: para ir al cielo definitivamente ocupas fe, pero para ir al infierno no necesitas un poquito de fe. Lo único que tienes que hacer es quedarte con los brazos cruzados, seguir viviendo tu vida en rebeldía sin entregarte a Dios, y cuando tú cierres tus ojos por primera vez o por última vez en esta tierra, los vas a abrir en esa otra resurrección. Eso es real. Entonces, eso es real. Si Jesucristo no resucitó, no te preocupes. Vive como quieras, no va a pasar nada. Si Jesucristo no resucitó, amado hermano, pues mejor dedícate a otra cosa. Pero si Jesucristo resucitó, amado hermano, tú y yo tenemos la esperanza más preciosa y más gloriosa que hay. Y amado, si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo y Jesucristo sí resucitó, también se va a cumplir lo demás. Él se va a sentar como rey, se va a sentar como juez y nos va a juzgar, como dice la Escritura, a vivos y a muertos. Entonces, amado, debíamos de tomar esto y debería de ser crucial para nuestras vidas. Debería ser crucial para nuestras vidas, para las decisiones que tomamos, para la fe que profesamos. Ahora bien, quiero terminar esta enseñanza diciendo una cosa. Hay algo precioso en la Escritura. La Biblia dice que los testigos no solo lo vieron vivo, sino que lo vieron ascender al cielo. Acompáñame, por favor, al libro de los Hechos, capítulo número 1, versículo número 6. Para todos los que tienen fe, este relato debería de ser de los más hermosos. Por cierto, mientras tú lo encuentras, aprovecho para decirte, te digo que esta enseñanza me quedó, la hora que tengo para enseñarte me quedó muy cortita. Definitivamente me quedó muy cortita. Algunos dicen, y como vamos a ver ahorita, que los discípulos lo vieron ascender al cielo. Qué curioso. Cuando lo vieron morir, se fueron a encerrar llenos de tristeza, llenos de pesar, llenos de confusión. Pero cuando lo vieron partir, pero cuando lo vieron irse, en lugar de quedarse tristes, en lugar de quedarse sin esperanza, sin fe, sin fuerzas anímicas, no, se quedaron llenos de gozo y se quedaron más fuertes que nunca. Ese es otro argumento para demostrar que Jesucristo sí resucitó. Porque si los que lo vieron morir, se pusieron débiles cuando lo vieron morir, cuando los dejó para siempre, hubieran quedado en la lona. Pero no, sino que se portaron como gladiadores y valientes hasta el día que les tocó la muerte. Dice el versículo 6 de Hechos 1, es la reunión en la que está con ellos. Dice, entonces los que se habían reunido, ya están hablando con el Jesucristo resucitado. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amado, qué precioso relato, qué precioso relato. La Escritura dice, no solo dice que se levantó de los muertos, sino que llegó al cielo como rey. Hay un salmo precioso que dice, en esta enseñanza no hubo la oportunidad de comparar, pero el relato decía que todas las cosas sucedieron conforme a las Escrituras. Los judíos no tienen nada que objetar.
de que la muerte de Jesús fue como lo decían las Escrituras, como lo dice Isaías, que su resurrección fue exactamente el tercer día, como lo dice Oseas o como lo dicen los Salmos. Pero también los Salmos hablan del momento en que Jesucristo es recibido como Rey en el cielo. Y es precioso. Dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Que fue recibido como un rey que regresa de la batalla. Amado, qué precioso es para aquellos que creemos en Dios saber que Jesucristo no solamente murió y resucitó y nos dejó aquí, sino que vive a la diestra del Padre para interceder por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que es un rey poderoso, que está en el cielo y que nos ha dado a los que creemos el rey, no solo el perdón de nuestros pecados, sino que nos ha coronado de favores y de misericordias. Qué precioso es para nosotros. Amado, ¿qué te parece si cerramos los ojos un momento y terminamos esta reunión meditando estas verdades y dándole gloria a Dios por lo que hemos escuchado? Porque Él es Rey. Porque Él es Rey. Definitivamente Él se levantó de entre los muertos. Y lo más hermoso es que varios de nosotros no necesitamos verlo con nuestros propios ojos. Algo en nuestro interior, sin leer tantos libros y sin reflexionar en tantas cosas, sin filosofar tanto o sin poner en tela de juicio tantas cosas, algo en nuestro interior nos dice que es cierto y que es verdadero, que efectivamente murió por nuestros pecados para limpiarnos y para traer perdón a nuestras vidas. Algo en nuestro interior nos dice que efectivamente se levantó de los muertos y que cuando entró al cielo abrió una puerta para que nosotros podamos, por la cual nosotros tenemos acceso al Padre. Algo en nuestro interior nos dice que estando Él sentado a la diestra de su Padre, nos abre acceso, nos da acceso para que nuestras oraciones sean escuchadas. Y algo en nuestro interior nos dice que no solo son nuestras oraciones las que van de aquí al cielo, sino que algo regresa del cielo cuando nosotros oramos, que algo viene también de allá para acá, que hay misericordia y hay verdad. Amado, si tú crees en la resurrección, ¿qué te parece si te pones de pie y le dices: Señor, yo creo, yo confieso con mi boca que tú eres el Señor, creo en mi corazón, lo declaro y quiero ser limpio y quiero ser salvo por ese precioso hecho? Te alabamos, Padre, por tu salvación. Nos has revelado a tu Hijo, el Cristo, en el corazón. Nuestra boca confiesa que Él es el Señor y creemos que lo has levantado de los muertos en resurrección. Te alabamos, Padre, por tu salvación. Nos has revelado a tu Hijo, el Cristo, en el corazón. Nuestra boca confiesa que Él es el Señor y creemos que lo has levantado de los muertos en resurrección. Resucitó, el Cordero resucitó. Resucitó y en la tumba Él no está.
a tu diestra Él está hoy, coronado de gloria y honor. Resucitó, el Cordero resucitó, resucitó, y en la tumba Él no está. Resucitó, y a los cielos ascendió. Padre, a tu diestra Él está hoy, coronado de gloria y honor. Creemos, Señor, que es real y verdadero lo que los apóstoles nos testifican a través de las Escrituras, y aún tu Espíritu nos da testimonio en el corazón que todo lo hablado es real y que por medio de ti tenemos perdón de pecados, Señor. Amado, si tú crees en la muerte y resurrección de Jesucristo, por fe tú eres limpio de tus pecados. Por fe tú tienes acceso al trono de la gracia. Levanta tus manos y dale gracias. Levanta tus manos y adóralo. Entonemos de nuevo este canto. Aprendámonoslo y démosle adoración. Te alabamos, Padre, por tu salvación. Nos has revelado a tu Hijo, el Cristo, en el corazón. Nuestra boca confiesa que eres el Señor, y creemos que lo has levantado de los muertos en resurrección. Resucitó, el Cordero resucitó, resucitó, y en la tumba Él no está. Resucitó, y en los cielos ascendió. Padre, a tu diestra Él está hoy, coronado de gloria y honor. Resucitó, el Cordero resucitó, resucitó, y en la tumba Él no está hoy. Resucitó, y a los cielos ascendió. Padre, a tu diestra Él está hoy, coronado de gloria y honor. Qué hermosa es la visión, Señor, de saber que el que murió por nuestros pecados se levantó de la tumba, Señor. Y no solo se levantó de la tumba, sino ascendió hasta el lugar del cual vino, a los cielos. Y se sentó al lugar que ha tenido desde la eternidad y tendrá hasta la eternidad, y será Rey para siempre. Y al saber que todo lo que ha hecho por nosotros, Señor, nos hace limpios y nos hace libres para acercarnos a ti, Señor, nos hace participantes de todas las promesas que están en las Escrituras, Señor. No tenemos que hacer nada, sino solo ejercer un poco de fe en ellos, Señor. Y tu Espíritu se ha encargado de revelarnos
a aquel que murió por nosotros. Ved, oh santos, la visión es gloriosa. Ved al varón de dolores hoy. De la batalla regresar victorioso. Toda rodilla ante él se doblará. Oh, ved, oh santos, la visión es gloriosa. Ved al varón de dolores hoy. De la batalla regresar victorioso. Toda rodilla ante él se doblará. Coronadle, coronadle, coronad al Rey, Rey de reyes y vencedor. Coronadle, coronadle, coronad al Rey y vencedor. Los pecadores escarneciéndole le coronaron burlándose de él. Pero hoy los ángeles en gloria y sus santos proclaman su honor. Coronadle, coronadle, coronad al Rey, Rey de reyes y vencedor. Coronadle, coronadle, coronad al Rey y vencedor. Y escucha el estallido de la exclamación. Escucha la voz fuerte de su triunfo hoy. Jesús toma el puesto más alto. ¡Oh, qué gozo! La visión produce en mí. Coronadle, coronadle, coronad
sus enemigos, quien avergüenza a sus adversarios, quien confunde a sus detractores. El vencedor, el gran yo soy, el ganador, el campeón, eres tú, Jesús. Coronadle, coronadle, coronad al Rey, Rey de reyes y vencedor. Coronadle, coronadle, coronad al Rey y vencedor. Y vencedor. Gracias, Señor, porque tú venciste a la muerte. Nosotros también la venceremos, Señor. Gracias, Señor. Gracias.